Río abajo, a unos 800 metros de distancia, los rápidos rugían con fuerza. Jacob Kellerman estaba de pie en la orilla del río, con la mano apoyada en la canoa de corteza de abedul que había fabricado meticulosamente durante 6 meses. Cada trampero que atravesaba este valle compartía una advertencia constante. La garganta de la serpiente era intransitable, ya fuera en barco, balsa o cualquier embarcación construida por el ingenio humano. Sin embargo, Jacob había visto a su compañero perecer la primavera anterior intentando hacer un porteo alrededor de estos mismos rápidos, un desvío de 3 semanas que había resultado en su ruina total. El conocimiento que había adquirido en los meses intermedios invalidaría las advertencias de todos o lo destinaría a ser el próximo individuo engullido por las turbulentas aguas bravas. Este traicionero tramo se había cobrado 17 vidas en los últimos 10 años. Antes de profundizar en esta narración, por favor, comparte tu ubicación de visualización en la sección de comentarios, y si las historias de la frontera, el ingenio y la perseverancia resuenan contigo, considera suscribirte, ya que la entrega de mañana revelará una revelación aún más asombrosa. En la naturaleza salvaje americana, el río Snake se abría paso a través del territorio de Oregón, pareciendo una herida en el paisaje, y en ningún lugar esta incisión era más profunda o más formidable que la sección de 5 kilómetros que los tramperos llamaban la garganta de la serpiente. Jacob Kellerman se enteró de ello por primera vez durante su segundo invierno en las montañas. Reunidos alrededor de una fogata en el encuentro de 1839, un viejo viajero con el rostro curtido y marcado por cicatrices relató los rápidos con una mezcla de asombro y pavor. Detalló cómo el río se estrechaba de 180 metros a solo 27 metros al precipitarse por un desfiladero de basalto. El agua no solo atravesaba la garganta de la serpiente, la asaltaba, apretada por las formaciones rocosas. Esto creaba una potencia hidráulica capaz de destrozar madera y propulsar rocas del tamaño de pequeños camiones a lo largo del lecho del río. Las olas estacionarias alcanzaban alturas de 3 metros y surgían remolinos lo suficientemente potentes como para sumergir cualquier embarcación. Rocas sumergidas yacían ocultas justo debajo de la superficie del agua, listas para destrozar cascos. Cuando Jacob preguntó si alguien había logrado alguna vez navegar los rápidos con éxito, el viajero negó con la cabeza y escupió a las llamas. 17 individuos habían perecido intentándolo en los 10 años anteriores, sus restos nunca recuperados para la primavera de 1842. Para la primavera de 1842, Jacob había dedicado 7 temporadas a atrapar castores a lo largo de los afluentes del Snake. A sus 32 años era hábil tanto con el rifle como con la trampa, y su naturaleza cautelosa había asegurado su supervivencia. Mientras que la imprudencia se cobraba numerosas otras vidas, esa temporada había formado una sociedad con Daniel Mercier, un viajero franco-canadiense cuyo linaje había navegado canoas de corteza de abedul durante 3 generaciones. Sus esfuerzos de trampeo esa primavera habían dado resultados excepcionales, asegurando casi 200 pieles de castor de primera calidad a principios de mayo. Sin embargo, surgió un problema importante. Fort Boise, situado a unos 130 kilómetros río abajo, servía como el puesto comercial más cercano. Entre su campamento y el fuerte se encontraba la garganta de la serpiente. El camino convencional evitaba los rápidos, mediante un porteo que extendía el viaje en 130 kilómetros y requería 3 semanas para completarse. Esta ruta ascendía a través de densos bosques y transcurría a lo largo de acantilados. También implicaba cruzar extensiones de rocas que arruinaban el calzado y desafiaban severamente la resistencia. Se habían producido muertes en este porteo. Los esguinces de tobillo a menudo provocaban infecciones. Las caídas resultaban en huesos rotos y el año anterior, 2 tramperos sucumbieron a la hipotermia durante una tormenta de nieve fuera de temporada. Sin embargo, el porteo seguía siendo una alternativa más segura a los rápidos. Jacob y Daniel deliberaron sus opciones. Durante una tarde templada a mediados de mayo, el lejano estruendo de Garganta de la Serpiente, perceptible incluso a 3,2 kilómetros de distancia, impulsó a Daniel a desear emprender el porteo sin demora. Jacob, convencido de que existía una ruta superior, deseaba explorar otras opciones, argumentando que cada día que pospusieran permitiría a los tramperos rivales llegar a Fort Boise antes que ellos y saturar el mercado. Su desacuerdo persistió hasta que Daniel sugirió un punto intermedio. Comenzarían el porteo, pero procederían con cautela, asegurándose de que cada paso fuera firme. Jacob asintió con vacilación. Incapaz de desechar la premonición de un error, esa intuición resultaría profética 3 días después. El porteo comenzó un jueves por la mañana bajo un cielo despejado. A media mañana, con las temperaturas ya subiendo a un nivel incómodo, Jacob y Daniel separaron su equipo en cargas manejables, cada uno transportando aproximadamente 27 kilogramos de pieles. Trampas y provisiones fueron sujetadas a armazones de transporte que habían fabricado con ramas de sauce y cordones de cuero. Su bullboat, una embarcación ligera hecha de piel de búfalo,
Extendida sobre una estructura de sauce, tenía un peso en seco de apenas 16 kilogramos. Daniel insistió en transportarla personalmente, afirmando que su familiaridad con las embarcaciones lo hacía más capaz de protegerla de daños durante el arduo ascenso. Jacob no puso objeciones, tomando en su lugar el paquete más voluminoso, que contenía sus trampas de hierro y herramientas, que no eran fácilmente reemplazables en la naturaleza. Los 2 primeros días transcurrieron sin incidentes, a pesar del duro paisaje. El camino estaba claramente definido por su extenso uso previo, indicado periódicamente por montones de piedras erigidos por viajeros anteriores. Ascendieron constantemente, alejándose del río, mientras el sonido de garganta de la serpiente se alejaba lentamente detrás de ellos con el aumento de altitud. El bosque era denso con pinos y abetos, su suelo cubierto por una capa de agujas, lo que hacía peligroso caminar en las pendientes. Establecieron su primer campamento nocturno junto a un pequeño manantial, cansados pero satisfechos con su avance. El día siguiente los llevó a la sección del acantilado, de la que cada trampero que completaba el porteo hablaba con una mezcla de logro y persistente aprensión. El sendero aquí tenía apenas 60 centímetros de ancho en ciertas áreas, tallado en la cara de un precipicio de basalto, que se precipitaba casi 91 metros hacia una pendiente rocosa debajo. Avanzaron individualmente, cada persona deteniéndose hasta que su compañero hubiera atravesado un segmento notablemente peligroso antes de continuar. El tercer día comenzó desfavorablemente. Jacob despertó con la rodilla izquierda inflamada y palpitante debido a un esguince sufrido la tarde anterior. Permaneció en silencio ante Daniel, consciente de que su compañero exigiría una parada, y descansar implicaba ceder otro día a los tramperos rivales. Desmontaron su campamento sin hablar, y continuaron por el sendero del acantilado, avanzando más lentamente de lo que Jacob hubiera preferido, pero manteniendo un progreso constante. Para el mediodía, habían recorrido casi 3,2 kilómetros, y se acercaban al punto más alto del porteo, desde donde el sendero comenzaría su descenso de vuelta hacia el río bajo los rápidos. Daniel estaba aproximadamente 15 metros por delante, el bullbot meticulosamente equilibrado sobre sus hombros, cuando Jacob percibió el ruido que resonaría en sus terrores nocturnos durante años. Un estallido seco, similar al de un rifle, pero más breve, seguido instantáneamente por el grito de sorpresa de Daniel. Jacob miró hacia arriba justo cuando presenció una porción del perímetro del acantilado. El lugar donde Daniel había estado parado simplemente desapareció. La roca, sólida durante milenios, cedió abruptamente. Daniel cayó hacia atrás. La barca de piel volcó por separado. Tanto el hombre como la embarcación desaparecieron por el precipicio. Jacob se deshizo de su mochila y se lanzó hacia adelante, su rodilla herida ignorada en medio de la descarga de adrenalina. Al llegar al borde, miró hacia abajo, su estómago revuelto ante la vista. Daniel yacía aproximadamente 12 metros más abajo en una saliente rocosa, su cuerpo contorsionado de forma antinatural. La barca de piel había aterrizado aparte, completamente partida en dos por su colisión con las piedras. Jacob descendió por el acantilado, sus manos cortadas por las rocas irregulares. Jacob, moviéndose con velocidad imprudente, llegó a la ubicación de Daniel en lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, sus manos sangrando por la frenética escalada. Daniel aún respiraba, pero cada inhalación era superficial y húmeda, un sonido que Jacob había escuchado de otros al borde de la muerte. La sangre se acumulaba bajo el cuerpo de su compañero, brotando de heridas que Jacob no podía discernir y que sabía que era impotente para curar. La mirada de Daniel se encontró con la de Jacob. Por un instante, una comprensión clara y tácita pasó entre ellos. Daniel intentó hablar, tosió sangre, y luego lo intentó una vez más. Su voz era poco más que un murmullo. Habló de su abuelo en Quebec, un hábil artesano de canoas que había pasado toda su vida trabajando con corteza de abedul. Contó historias de ríos del este, donde el agua fluía prístina y gélida, y las canoas se deslizaban sin esfuerzo sobre superficies tan pulidas como el cristal. Detalló métodos ancestrales, transmitidos de generación en generación, sobre el momento preciso y la selección de árboles para la cosecha, y el intrincado conocimiento de cómo la corteza, la madera y la brea podrían transformarse en algo que superara con creces sus componentes individuales. Luego, su respiración cesó, dejando a Jacob solitario en el afloramiento rocoso. Con su compañero fallecido y los restos de su embarcación, enterró a Daniel 2 días después del incidente, junto al camino, señalando el lugar de entierro con rocas que había transportado desde la ladera inferior. Permaneció junto a la tumba un día completo más, observando el río distante abajo, escuchando el débil rugido de la garganta de la serpiente y reflexionando sobre la inutilidad de todo. Cada año, individuos valiosos perecían en este portaje, en los rápidos, y porque no existía un paso seguro a través de esta región en particular. Y todos simplemente consideraban eso como el precio inevitable de operar dentro de este dominio.
Jacob, sin embargo, no podía aceptarlo. Las últimas palabras de Daniel habían sembrado una semilla en sus pensamientos. Un concepto que floreció mientras estaba sentado allí con la brisa. Canoas de corteza de abedul, el abuelo de Daniel, y ríos que podían ser navegados en lugar de ser sorteados. Jacob dejó las pieles atrás. En un almacén oculto que construyó cerca del lugar de entierro de Daniel, solo reunió provisiones vitales y comenzó el viaje de regreso a su morada en el río Clearwater. Una caminata de 8 días a través de un terreno que apenas registraba, sus pensamientos preocupados con todo lo que entendía sobre embarcaciones, vías fluviales y los desafíos de ingeniería, que diferenciaban la supervivencia de la muerte en las regiones montañosas. Llegó a su cabaña a principios de junio, descubriéndola intacta, sus provisiones de invierno aún seguras, exactamente como las había dejado 2 meses antes. Viajó por el territorio durante las 3 semanas siguientes, interactuando con cada trampero, comerciante y miembro tribal que encontraba. Preguntó sobre canoas, métodos de construcción, componentes y procesos. La mayoría creía que estaba trastornado por el dolor, mientras que unos pocos le transmitieron sus escasos conocimientos. Hacia finales de junio, Jacob se encontró con un anciano Nez Perce conocido como Raíz Retorcida en un puesto comercial en el río Salmón. Raíz Retorcida recordaba a los viajeros de sus días de juventud. Recordó sus canoas hechas de corteza de abedul, y recordó haberlos visto impulsarse contra la corriente, llevando cargas que parecían imposibles, una vez que Jacob articuló sus intenciones. Raíz Retorcida lo examinó durante un largo periodo antes de pronunciar una palabra. Articuló con franqueza las razones del inevitable fracaso del proyecto propuesto por Jacob. Las canoas de corteza de abedul están diseñadas para las tranquilas extensiones de agua de los grandes lagos y las suaves vías fluviales del noreste, no aptas para los feroces rápidos de montaña del oeste. La capa exterior era excesivamente delgada y los soportes estructurales estaban demasiado separados. El sellador era demasiado frágil cuando se exponía a agua gélida. Una canoa convencional podría soportar un periodo de operación cautelosa bajo circunstancias favorables. Sin embargo, la garganta de la serpiente la destruiría en cuestión de momentos. Jacob prestó mucha atención, hizo preguntas y registró observaciones en un diario encuadernado en cuero que había empezado a llevar recientemente. No se dejó disuadir por las advertencias de Raíz Retorcida. Estaba descubriendo lo que resultaría ineficaz, lo que significaba que podía empezar a determinar lo que tendría éxito. Hacia finales del verano de 1842, Jacob había obtenido una compacta embarcación de corteza de abedul, aunque imperfecta, de un comerciante que atravesaba la región. Dedicó 3 semanas a examinar cada faceta de su fabricación. Registrando dimensiones, evaluando componentes y comprendiendo el ensamblaje de sus partes, investigó el método por el cual la corteza se cosía con fibras de raíz de abeto divididas y la disposición y forma de los soportes estructurales. La forma en que la resina sellaba las uniones registró todos los detalles en su cuaderno de bitácora, acompañado de dibujos y observaciones. Luego comenzó su primer intento de construir una canoa personalmente. Eligió meticulosamente abedules de papel, buscando ejemplares con corteza sustancial, desprovistos de imperfecciones significativas. Recogió la corteza utilizando métodos ancestrales, cortando con precisión para obtener secciones amplias, asegurándose de no dañar el árbol vivo subyacente. Recogió raíces de abeto para atar, las dividió en filamentos delgados y flexibles, y las sumergió hasta que lograron flexibilidad. Fabricó costillas estructurales de madera de cedro, ablandándolas con vapor sobre su hoguera hasta que fueron lo suficientemente maleables para las curvaturas requeridas. El trabajo requirió 3 semanas de labor concentrada, y a finales de septiembre había terminado su canoa inaugural. Poseía un atractivo estético único. Ligera y elegante, su corteza era de color claro e inmaculada. Inicialmente la probó en aguas tranquilas, navegando por el río Clearwater adyacente a su morada, y funcionó precisamente como debería hacerlo una canoa convencional, rápida, ágil y fácil de guiar. Posteriormente, comenzó las pruebas en aguas cada vez más turbulentas, comenzando con rápidos menores, seguidos de otros más sustanciales. Cada prueba expuso vulnerabilidades, las cuales registró meticulosamente en su cuaderno de bitácora. Después de una quincena de pruebas, navegó la canoa a través de una serie de rápidos intermedios. En un afluente del río Clearwater, nada ni remotamente parecido a la garganta de la serpiente, pero lo suficientemente desafiante como para imitar ciertas tensiones que la embarcación encontraría. La canoa resistió. Sin embargo, justo cuando llegó a las tranquilas aguas debajo de los rápidos, notó 3 costuras con fugas y 2 costillas que mostraban signos de fatiga estructural. La flexibilidad general del casco indicaba que toda su construcción era insuficientemente robusta para rápidos desafiantes. Jacob arrastró la canoa a la orilla y dedicó 60 minutos a inspeccionar cada posible punto de fallo.
Después de medirlos y dibujarlos en su diario, ahora comprendía la implicación de Twisted Root. La construcción convencional presuponía un manejo cuidadoso de la embarcación y realizar reparaciones frecuentes. Jacob necesitaba una embarcación que no cediera cuando el colapso significara la muerte. Necesitaba reconstruir toda la embarcación comenzando por sus componentes fundamentales. Se acercaba la estación fría, lo que le brindó varios meses para idear una solución. El invierno llegó al valle de Clearwater a principios de noviembre, trayendo nieve que cubrió el terreno con 0,9 metros de silencio blanco. Jacob pasó ese periodo en casi completa soledad, trabajando a la luz de su fuego en su cabaña. Mientras las tempestades rugían más allá de su morada, había acumulado suficiente carne seca y provisiones para mantenerse hasta el deshielo primaveral, lo que significaba que podía dedicar todos sus momentos conscientes a resolver los problemas que su canoa inicial había sacado a la luz. Su diario de cuero se llenó de dibujos, dimensiones y observaciones mientras abordaba metódicamente cada defecto. La formulación del sellador se convirtió en su principal preocupación. La brea de pino tradicional funcionaba suficientemente bien en climas cálidos, pero se volvía frágil a bajas temperaturas, fracturándose bajo tensión y permitiendo que la humedad penetrara en las uniones. Jacob comenzó pruebas con varios compuestos incorporando cera de abejas, grasa animal y carbón en polvo en diversas proporciones. Preparaba una cantidad modesta, recubría pequeñas muestras de corteza y luego exponía estas muestras a condiciones bajo cero durante toda la noche antes de evaluar su maleabilidad a la mañana siguiente. La mayoría de los compuestos resultaron inadecuados, volviéndose excesivamente rígidos o demasiado maleables después de 7 semanas de pruebas. Descubrió que un compuesto que comprendía 3 unidades de resina de pino por 1 unidad de cera de abejas, con una modesta cantidad de grasa de oso para mejorar la maleabilidad, mantenía su flexibilidad, incluso a temperaturas significativamente por debajo de los 0 grados Celsius. Registró las proporciones precisas en su diario y procedió al siguiente desafío. La distancia entre las costillas resultó ser igualmente vital. Las canoas convencionales presentaban costillas espaciadas aproximadamente 15 centímetros, lo que ofrecía un refuerzo suficiente para su uso en aguas tranquilas, pero permitía una deformación excesiva del casco en caso de colisión. Jacob construyó segmentos experimentales con costillas a intervalos variados, que iban desde 7,5 centímetros hasta 20 centímetros de separación, y luego expuso cada segmento a fuerzas cuantificadas. Empleando un martillo y un bloque de madera, descubrió que las costillas espaciadas 7,5 centímetros ofrecían una resistencia al impacto significativamente superior, con solo un ligero aumento de masa. El intervalo reducido dispersó la fuerza a través de un mayor número de componentes estructurales, impidiendo así simultáneamente que cualquier costilla individual absorbiera toda la tensión de una colisión. En enero, Twisted Root llegó a la morada durante una tregua en las condiciones atmosféricas. El anciano inspeccionó los segmentos experimentales y las entradas del diario de Jacob con gran atención. Luego le transmitió conocimientos sobre la elección del cedro y los métodos de vaporización, previamente desconocidos para Jacob. Twisted Root explicó cómo ciertos especímenes de cedro, que prosperan bajo circunstancias ambientales específicas, esto produjo madera con una veta más densa y una mayor flexibilidad, haciéndola perfecta para costillas que necesitaban flexionarse sin fracturarse. Demostró una técnica de vaporización. Esto implicaba el uso de piedras calentadas dentro de un tronco ahuecado lleno de agua, produciendo resultados más uniformes en comparación con el método de Jacob, que dependía del fuego. La visita se extendió por 3 días, y a la partida de Twisted Root, Jacob había documentado 20 páginas adicionales de nuevas ideas en su diario. Febrero trajo las temperaturas más bajas del invierno, y Jacob aprovechó este periodo para idear su avance más crucial. Reconoció que las regiones de máxima tensión en una canoa, particularmente las secciones delantera y trasera, donde el casco exhibía su curvatura más pronunciada, podían fortalecerse utilizando una estructura de corteza de doble capa. Esto se logró superponiendo 2 láminas de corteza con sus vetas orientadas en ángulo recto entre sí. Este proceso produjo un material considerablemente más robusto que la corteza de una sola capa, pero sin introducir una masa excesiva. Construyó segmentos experimentales y los expuso a impactos que habrían perforado una sola capa de corteza. Sin embargo, las secciones reforzadas resistieron. La primavera comenzó a finales de marzo, haciendo que la nieve se derritiera y los cursos de agua se hincharan con el deshielo. Jacob salió de su solitario periodo invernal con una estrategia integral, registrada en su diario, y la determinación de construir una canoa que integraría cada mejora que había ideado. Bautizó la empresa incluso antes de comenzar su fabricación, inscribiendo la frase «segunda oportunidad» con carbón en un fragmento de corteza que colgó dentro de su morada. Esto sirvió como una promesa a sí mismo y al recuerdo de Daniel de que este empeño se desarrollaría de manera diferente.
Inició el proceso seleccionando corteza, dedicando 2 semanas enteras a inspeccionar el bosque adyacente en busca de abedules de papel impecables. Su búsqueda no era de cualquier abedul, sino específicamente de ejemplares maduros que poseyeran una corteza sustancial, con imperfecciones insignificantes, y el distintivo tono cremoso indicativo de un desarrollo robusto. Localizó 6 árboles que cumplían sus criterios y recolectó corteza de cada uno a principios de abril, momento en el que la savia fluía vigorosamente y la corteza se desprendía sin esfuerzo. Cada lámina medía un mínimo de 1,8 metros de largo y 1,2 metros de ancho, considerablemente más grande de lo que los constructores de canoas convencionales emplearían normalmente. Pero Jacob deseaba muy pocas uniones en su casco terminado. La construcción de las costillas ocupó una quincena adicional. Eligió cedro de árboles, que Twisted Root le había ayudado a identificar, hendiendo meticulosamente la madera a lo largo de su veta para formar 50 tiras delgadas, cada una proporcionada con precisión. Vaporizó individualmente cada costilla, empleando la técnica de las piedras calentadas que Twisted Root le había enseñado, dándoles forma sobre moldes que había esculpido de troncos de pino y permitiendo posteriormente que se secaran completamente, mientras mantenían sus configuraciones arqueadas. El resultado fue un surtido de costillas, consistentes tanto en tamaño como en curvatura, preparadas para ofrecer refuerzo estructural, colocadas precisamente a 7,6 centímetros de distancia. El montaje del casco comenzó a principios de mayo. Jacob procedió sistemáticamente, iniciando con un armazón provisional, diseñado para mantener la forma mientras construía a su alrededor. Dispuso las láminas de corteza con su superficie interior pálida orientada hacia el exterior, superponiéndolas en una meticulosa disposición de tejas que repelería el agua de forma natural. Para las secciones delantera y trasera, aplicó su método de doble capa. Para establecer áreas reforzadas donde la presión sería más intensa, las bordas se fabricaron de fresno en lugar del cedro más maleable que suelen emplear la mayoría de los constructores, formando una estructura rígida diseñada para resistir la torsión. Cuando se sometía a peso, cada unión se aseguraba con el doble de la cantidad habitual de amarres de raíz de abeto, pasando las raíces divididas a través de aberturas hechas con una herramienta puntiaguda. Una vez bien apretado y fijado con nudos antideslizantes, la aplicación de la brea consumió 3 días. Jacob calentó su mezcla mejorada en un pequeño recipiente de hierro, extendiéndola en capas finas con un utensilio de madera. Permitió que cada capa se asentara antes de aplicar la siguiente, cubriendo cada costura, cada punto de amarre y cada posible lugar de fuga con 3 capas completas. La canoa terminada pesaba más que los modelos convencionales. Tenía una masa de aproximadamente 27,2 kilogramos, en lugar de los 20,4 kilogramos habituales. Pero esta masa extra significaba la robustez que Jacob sabía que necesitaría. Cuando finalmente se echó hacia atrás para inspeccionar la embarcación terminada, experimentó una sensación similar a la seguridad. Parecía correcta, robusta e intencionada. Ahora, su tarea era determinar su funcionalidad práctica. Jacob dedicó la última semana de mayo a evaluar segunda oportunidad, a través de aguas cada vez más desafiantes. Llevó a cabo este procedimiento sistemáticamente, considerando cada prueba una investigación que confirmaría sus mejoras, o expondría nuevas deficiencias que requerían atención. Su evaluación inicial tuvo lugar en un tramo tranquilo del río Clearwater, cerca de su vivienda. Simplemente remó de un lado a otro durante varias horas para evaluar su maniobrabilidad fundamental. La canoa se sentía robusta y reactiva a pesar de su mayor masa. Mantuvo un rumbo recto cuando se deseaba velocidad y giró bruscamente cuando fue necesaria agilidad. No se observaron filtraciones después de 3 horas a flote. La siguiente prueba ocurrió 2 días después, en rápidos de grado 2, aproximadamente 1,6 kilómetros río abajo de su vivienda. Estos se consideraban leves según los criterios alpinos, más un flujo rápido que verdaderos rápidos de aguas bravas, pero ofrecían suficiente agitación para evaluar el alquitrán, los sellos y la flexibilidad del casco. Jacob navegó los rápidos 3 veces, eligiendo intencionalmente diversos caminos a través del agua para alterar las tensiones en la canoa. Después del tercer paso, sacó la embarcación a la orilla e inspeccionó meticulosamente cada unión. Descubrió un único y pequeño punto de filtración donde una costura no había sido sellada suficientemente, lo cual reparó con alquitrán caliente, y luego atravesó los rápidos 2 veces más. La reparación resultó totalmente efectiva. A principios de junio, Jacob se consideró preparado para pruebas más rigurosas. Viajó aproximadamente 24,1 kilómetros río arriba hasta un tramo de rápidos de grado 3,
conocidos localmente como la Escalera del Diablo, una extensión de agua de aproximadamente 0,8 kilómetros que desciende 15,2 metros a través de una secuencia de formaciones rocosas y olas estacionarias. Anteriormente, había navegado estos rápidos en una barca de piel y estaba íntimamente familiarizado con sus atributos. El punto de entrada era sencillo, pero el segmento central presentaba una ola invertida, capaz de volcar a los remeros descuidados, y la salida requería una dirección exacta entre dos rocas sustanciales. Observó el agua durante media hora antes de proceder. Posteriormente, se impulsó hacia la corriente. La canoa se desempeñó admirablemente tanto en la parte inicial como en la central, su proa reforzada desviando el agua, que habría inundado una embarcación convencional. Sin embargo, en la sección de los cantos rodados, Jacob calculó mal su trayectoria por un pequeño número de grados, lo que provocó que la canoa impactara contra el canto rodado izquierdo, con suficiente impacto como para transmitir un temblor por todo el casco y desequilibrar brevemente a Jacob. Recuperó su postura de remo y terminó el descenso. Sin embargo, su corazón latía con fuerza mientras llegaba a las tranquilas aguas debajo. Inmediatamente atracó e inspeccionó el lugar del impacto, anticipando daños graves. Lo que descubrió, en cambio, fue una sola costilla fracturada. Junto con algunas marcas de tensión en la corteza, no había perforaciones, costuras separadas ni fallas estructurales. Una canoa tradicional se habría partido completamente, abierta por una colisión así. Jacob realizó reparaciones de campo usando materiales que había traído específicamente para este propósito. Esto incluía un trozo de corteza de repuesto, brea caliente de un pequeño recipiente que llevaba y ataduras de cuero crudo para reforzar la costilla agrietada. Las reparaciones tardaron 2 horas y resistieron perfectamente cuando las probó. Sin embargo, el incidente le enseñó una lección vital. La canoa podía soportar impactos que destruirían embarcaciones convencionales. Sin embargo, tenía limitaciones. Necesitaba una modificación adicional antes de intentar la garganta de la serpiente, un refuerzo que debería haber incorporado desde el principio. Jacob pasó la semana siguiente de vuelta en su cabaña, implementando su modificación final a segunda oportunidad. Fabricó una quilla a partir de delgadas tiras de fresno, laminando 5 capas, junto con brea y ataduras de cuero crudo para crear un refuerzo flexible pero increíblemente robusto que se extendía a lo largo de toda la parte inferior de la canoa. La quilla aumentó la masa total en 2,3 kilogramos, pero distribuyó la tensión del impacto por todo el casco en lugar de concentrarla en un solo punto. Una vez que hubo terminado, volvió a probar la modificación en la Escalera del Diablo, golpeando deliberadamente rocas que había evitado durante su recorrido inicial. La canoa absorbió impactos que antes la habrían destrozado. Para entonces, la noticia se había extendido por toda la comunidad de tramperos sobre el proyecto de Jacob y su intención declarada de navegar la garganta de la serpiente a mediados de junio. Los tramperos comenzaron a llegar a su morada para inspeccionar la canoa e intentar disuadirlo de su plan. Marcus Shaw, un montañista canoso de unos 50 años, fue el primero en aparecer. Había perdido trágicamente a su hermano en la garganta de la serpiente una década antes. Marcus examinó meticulosamente la canoa, pasando sus manos por las costuras y las costillas, evaluando la resistencia de las bordas y revisando los sellos de brea. Reconoció la calidad de la mano de obra, pero explicó con crudo detalle cómo los rápidos, sin embargo, resultarían fatales para Jacob. El rápido de entrada descendía 2,4 metros en una distancia de 46 metros, estrechando el río en un canal angosto donde el agua formaba olas estacionarias lo suficientemente altas como para volcar cualquier embarcación. Debajo de esa sección se encontraba un jardín de rocas, donde las rocas sumergidas generaban corrientes impredecibles capaces de hacer girar una embarcación de lado y estrellarla contra paredes de piedra. Marcus había presenciado cómo la bullboat de su hermano se desintegraba en ese jardín de rocas, su piel desgarrándose como papel, con su hermano desapareciendo en el agua turbulenta. Otros tramperos llegaron con relatos comparables, cada uno más desgarrador que el anterior. Un joven llamado Cooper describió, observando cómo su compañero era arrastrado por una potente ola de retorno que lo mantuvo sumergido durante casi un minuto antes de liberar su cuerpo sin vida más abajo. Un trampero anciano llamado Williams le mostró a Jacob las cicatrices de su propia experiencia casi fatal en otra vía fluvial, detallando cómo el agua gélida había agotado tan rápidamente su energía que apenas logró llegar a la orilla. Cada visitante se marchaba seguro de la inminente muerte de Jacob, pero cada partida solo fortalecía su determinación. Raíz Retorcida los alcanzó a finales de junio, dedicando un día entero a examinar a fondo segunda oportunidad. En silencio, examinó cada costura. Inspeccionó cada cuaderna y estudió meticulosamente la estructura de proa de doble capa y la espina de la quilla laminada. Finalmente, se sentó junto a Jacob junto al fuego y presentó su evaluación. La artesanía era sobresaliente, posiblemente la construcción de corteza de abedul más exquisita que jamás había encontrado.
Sin embargo, Garganta de Serpiente se había cobrado vidas, incluso las de individuos más experimentados en embarcaciones superiores. Cuando Jacob presentó el cuaderno de bitácora detallando cada elección de diseño y cada prueba, Raíz Retorcida reconoció su exhaustividad. No obstante, advirtió que el mero conocimiento no ofrecía ninguna garantía de supervivencia. Jacob luego explicó su razonamiento sobre las muertes durante los portajes en comparación con las del río, enfatizando su búsqueda de un método de progresión mejorado. En lugar de admitir que ciertos impedimentos eran completamente insuperables, Raíz Retorcida prestó atención y luego preguntó sobre la fecha prevista por Jacob para la empresa. En 3 días, al amanecer, respondió Jacob. Un amanecer fresco y frío llegó la mañana que Jacob había elegido para su empresa. Se paró en la orilla del río, aproximadamente 3,2 kilómetros río arriba de Garganta de Serpiente. Con segunda oportunidad suavemente asentada en el agua poco profunda a su lado, se encontró acompañado. La noticia había circulado y cerca de 2 docenas de individuos se habían reunido para observar los acontecimientos. Entre los espectadores había tramperos, presentes para presenciar su triunfo o fracaso, comerciantes que atravesaban la región, que habían pospuesto sus viajes para observar la empresa, y varios Nezpers, incluyendo a Raíz Retorcida. Permaneció en silencio cerca del borde del bosque. Hubo poca conversación. El lejano estruendo de los rápidos impregnaba la atmósfera, asemejándose a un incesante trueno. Esto sirvió como una advertencia de los peligros que aguardaban río abajo. Jacob guardó meticulosamente su equipo, incluyendo una cuerda enrollada, destinada a asegurar la embarcación o ayudar a su regreso a la orilla. Su cuchillo de caza estaba sujeto a su cintura, una pala de repuesto estaba asegurada dentro del casco y un modesto recipiente de brea junto con suministros de reparación, envueltos en tela aceitada, estaban todos firmemente amarrados. Esto aseguraba que nada se extraviaría si la canoa volcaba. Se puso su atuendo de piel de venado más grueso, ignorando la suave temperatura de la mañana, consciente de que la corriente del río sería intensamente gélida. Originándose de la nieve derretida de la montaña, inspeccionó cada costura por última vez, deslizando sus dedos a lo largo de los sellos de brea, verificando así que todos los aspectos estaban tan preparados como el esfuerzo humano podía lograr. Posteriormente, impulsó la canoa hacia corrientes más profundas y entró, adoptando la postura que había ensayado en innumerables ocasiones. El flujo del río lo atrapó instantáneamente, alejándolo de la orilla y hacia el rugido de los rápidos. La retirada ya no era una opción. No había oportunidad de reconsiderar ni ruta de escape segura. La vía fluvial dictaba su trayectoria y velocidad. Jacob se concentró en su técnica de remo, manteniendo la alineación de la canoa con la corriente. Realizó pequeños ajustes para sortear los impedimentos visibles desde su punto de vista río arriba. El clamor de Garganta de Serpiente se intensificaba con cada momento que pasaba. El sonido se transformó de un estruendo lejano en un rugido inmediato y ensordecedor. Navegó alrededor de una curva y avistó el rápido inicial más adelante, donde el río descendía en un pandemonio turbulento y espumoso. La canoa golpeó el descenso y se precipitó en el vórtice. Un torrente de agua irrumpió sobre la proa reforzada, empapando instantáneamente a Jacob. Sin embargo, la embarcación mantuvo su trayectoria y avanzó con fuerza a través de la ola estacionaria. En lugar de ser lanzado a un lado, el canal se estrechó a su alrededor, con paredes de agua ascendiendo por ambos flancos a medida que la corriente ganaba velocidad. Alcanzando velocidades que hacían la navegación casi inviable, Jacob luchó por mantener la alineación de la proa, empleando cada método que había perfeccionado, su remo cortando un agua que parecía más bien roca. En lugar de fluido, una roca oculta emergió directamente al frente. Sin oportunidad de evadirla, la canoa colisionó con fuerza, la sacudida resonando por toda su estructura. Y hasta los brazos de Jacob, el soporte central de la quilla laminada funcionó precisamente como estaba previsto, dispersando la fuerza del impacto por toda la extensión de la canoa en lugar de concentrarla en un punto vulnerable. El casco cedió, pero permaneció intacto. Posteriormente, una corriente transversal atrapó la popa, haciendo que la canoa girara de costado. Jacob sintió que su control disminuía a medida que el río tomaba el control, impulsándolo hacia el campo de rocas donde la mayoría de las embarcaciones encontraban su fin. Jacob resistió la rotación con movimientos frenéticos de remo, desplazando su masa para oponerse al giro, empleando cada gramo de fuerza y habilidad que poseía. La canoa reaccionó lentamente dentro del flujo turbulento. Sin embargo, reaccionó. Logró pivotar la proa de nuevo a su posición precisamente cuando entraba en el campo de rocas, navegando entre 2 rocas enormes con apenas centímetros de sobra a cada lado. Más rocas emergieron adelante, algunas discernibles sobre la superficie del agua, otras ocultas justo debajo del flujo agitado. Dirigió por intuición y reacciones perfeccionadas, refinadas durante varios meses de pruebas, interpretando la apariencia del agua en busca de indicaciones de obstáculos sumergidos.
La canoa colisionó con dos rocas adicionales en rápida sucesión, cada colisión enviando temblores a través de su estructura. Sin embargo, la estructura reforzada resistió. Luego superó el campo de rocas y se acercaba al rápido final, un paso estrecho entre formaciones rocosas, donde todo el río se veía forzado a un canal de apenas 6 metros de ancho. Jacob apuntó al centro de la abertura y dedicó toda su energía a un único esfuerzo. Un impulso final de remo. La corriente se intensificó a una velocidad alarmante, el agua empujando contra la canoa con una presión que parecía deliberada, incluso malevolente. Las paredes rocosas se volvieron indistintas a su paso. Luego, abruptamente, estaba libre, emergiendo en las tranquilas aguas debajo de los rápidos. El sonido atronador de la garganta de la serpiente retrocedió detrás de él, y los brazos de Jacob temblaban de fatiga. Mientras se impulsaba hacia la orilla, apenas capaz de comprender su supervivencia y que la canoa permanecía intacta bajo él, llevó segunda oportunidad a tierra en un banco de guijarros, y permaneció sentado dentro de la embarcación durante varios minutos, demasiado agotado para moverse, monitoreando su pulso mientras se estabilizaba gradualmente. Cuando finalmente desembarcó para inspeccionar la canoa, descubrió daños, aunque nada desastroso. Dos costillas estructurales mostraban fracturas por fatiga, una sola costura había desarrollado una pequeña filtración, y la capa exterior mostraba signos de impacto, y marcas de rozaduras a lo largo de la quilla. Sin embargo, la canoa había soportado 5 kilómetros de agua que se había cobrado 17 vidas, y Jacob había terminado el recorrido en menos de 20 minutos. La noticia se difundió por toda la hermandad de tramperos en cuestión de días. Individuos que se habían enterado de la hazaña, pero no la habían presenciado, viajaron para ver segunda oportunidad y escuchar a Jacob relatar cada etapa del descenso. Divulgó abiertamente sus métodos, presentando su cuaderno de bitácora a los tramperos que contenía anotaciones de construcción exhaustivas y dilucidaba la elección de la corteza. El espaciado específico de las costillas, la fórmula precisa de la inclinación, el refuerzo de doble capa y la quilla laminada significaban que no todos los que observaban la canoa intentaban replicar su construcción. Su fabricación exigía una mayor inversión de tiempo, experiencia y perseverancia de lo que la mayoría de los tramperos podían permitirse. Sin embargo, algunos lo hicieron, y aquellos que fabricaron embarcaciones al estilo Kellerman lograron el éxito en los ríos. Para 1845, al menos 7 tramperos navegaban por peligrosos rápidos de río, una hazaña antes considerada inviable, eligiendo esto en lugar de transportar sus embarcaciones por tierra. El desvío de 3 semanas alrededor de la garganta de la serpiente cayó progresivamente en desuso a medida que más individuos optaban por el paso fluvial en lugar del sendero terrestre. Jacob continuó sus actividades de trampeo durante otra media década. No obstante, obtuvo reconocimiento menos por las pieles que recolectaba y más por el diseño de la canoa, que había revolucionado la forma en que la gente viajaba por las montañas. Su última canoa fue construida en 1848. Luego se la entregó a un joven trampero que se aventuraba en las montañas rocosas, junto con su diario personal, que contenía todo el conocimiento que había adquirido.